Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa. Estamos haciendo este episodio especial ante los desarrollos del 3 de enero sobre la situación en el hermano país de Venezuela. Estados Unidos finalmente, y luego de 6 meses de amenazas y de prácticas militares en la región, que involucraron la utilización de viejas instalaciones militares en Puerto Rico. Finalmente, en la madrugada del 3 de enero de este año 2026, invadió a Venezuela. Y digo invadió no solamente porque fue lo que ocurrió en términos militares, sino porque lo que hemos sabido después confirman que esta no va a ser una intervención puntual y pasajera del ejército y del gobierno de los Estados Unidos en Venezuela. Pero el hecho es que finalmente apresaron rápida y efectivamente en una operación quirúrgica que francamente pues solo la milicia de los Estados Unidos podría desplegar en el mundo al dictador Nicolás Maduro, dirigente venezolano desde la muerte de Hugo Chávez, y ambos, Chávez y Maduro, y el Partido Socialista Unido de Venezuela, han ostentado el poder en Venezuela por más de 25 años, eh, llevando a cabo un movimiento y un cambio político que poco a poco alejó a los a Venezuela de la órbita política, económica y estratégica de los Estados Unidos. Y esa quizás ha sido la principal razón para que esta intervención, que ha cambiado dramáticamente el estado de cosas en América Latina, pues haya ocurrido de la manera en que ocurrió desde los tiempos de Manuel Antonio Noriega en Panamá. No se recuerda una intervención directa de la milicia de los Estados Unidos en territorio de un país soberano para intervenir con un gobernante. A Maduro lo pudieron capturar utilizando la justificación jurídica de acusaciones de narcotráfico. El gobierno de los Estados Unidos le hace responsable de la operación de un cartel de drogas en Venezuela, territorio venezolano, que se denomina o ellos denominan el cartel del Sol, y por lo tanto utilizando el derecho estadounidense para perseguir narcotraficantes, han justificado esta intervención que si usted le pregunta a un fanático de los Estados Unidos o a un adepto de los Estados Unidos o a un enemigo del régimen autoritario de Venezuela, pues es simplemente la intervención para arrestar a un delincuente. Pero en realidad es mucho más. El, Luego de apresar a Maduro, el presidente Donald Trump eh, tuvo una rueda de prensa junto al secretario de la Defensa y los jefes militares que coordinaron la, la, la intervención, y junto al secretario de Estado, Marco Rubio, que como ustedes saben es un descendiente de cubanos, ex senador republicano de la Florida, y quien aparentemente ahora va a tener el protagonismo en lo que va a pasar en Venezuela en los próximos meses, en las próximas semanas. Trump anunció, entre otras cosas, en esa rueda de prensa, primero que están listos para volver a intervenir en territorio venezolano directamente para apresar a otros dirigentes del gobierno. Uno inmediatamente piensa en el número 2 de la dictadura, que es el secretario o el ministro de Interior y de Seguridad de ese régimen, Diosdado Cabello, y que data su liderato y su ascendencia en ese movimiento desde los tiempos de Chávez, y al ministro de la Defensa y personaje básicamente que fue el primero que dio la cara luego de los sucesos de ayer, Vladimir Padrino. Pero esa parte, pues, a mí me parece que obviamente es una advertencia de los Estados Unidos de lo que con su poderío pueden hacer, y ya demostraron. Nadie pensó que la persona más custodiada de Venezuela, que tenía un cerco de seguridad propio y también reforzado por agentes de la seguridad cubana que hace mucho tiempo le brindaban protección a Maduro,
iba a ser puesto bajo la custodia estadounidense tan fácil y tan rápidamente. Pero la otra parte importante que Trump allí finalmente ya descorrió el velo sin mucha pose, es que el interés principal de los Estados Unidos en Venezuela es el control y el manejo de la industria petrolera de ese país. A los venezolanos que llevan 25 años en este trauma de autoritarismo socialista y de coartarle sus libertades y de perseguir disidentes en ese país, lo del petróleo les va poco a poco siendo un despertar. Muchos de ellos dicen, a nosotros no nos importa el petróleo, lo importante es salir del régimen, que se libere a Venezuela, pero en realidad el petróleo es la riqueza principal con la que cuenta Venezuela y es también y ha sido el determinante de la política venezolana por más de un siglo. Y por lo tanto va a tener un papel importante que jugar este tema del petróleo. Todos más o menos sospechábamos que el despliegue militar de los Estados Unidos en el Caribe por 6 meses, eh, una quinta parte de la flota naval de los Estados Unidos del mundo, el portaaviones más grande de los Estados Unidos, estuvieron desplegados por meses en el Caribe, en aguas territoriales de Puerto Rico. E igualmente, objetivos de la aviación, de la Marina y de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, realmente no podría ser única y exclusivamente para interceptar lanchas y cargamentos de droga. Para eso hay otros recursos que Estados Unidos tiene y que realmente pues no hace falta el uso de la milicia. Todos sospechábamos que el tema de el control de los recursos naturales de Venezuela hacia la órbita estadounidense y alejándolo del coqueteo y de la injerencia que sobre la extracción de ese petróleo y sobre esa industria tienen países como China y Rusia, que son países, eh, no digamos que directamente enemigos de los Estados Unidos, pero sí rivales económicos, militares de los Estados Unidos en el mundo de hoy, pues ciertamente era la forma de jalar nuevamente hacia la órbita americana toda esa riqueza que está en el patio internacional de los Estados Unidos y por eso se invoca y nuevamente se regresa a los preceptos de la muy antigua doctrina Monroe, que se esgrimió desde los Estados Unidos en el siglo XIX, de que lo que pasa en el continente americano es injerencia americana y no de las demás potencias del mundo, europeas o del Pacífico en este caso. Pero Trump hizo claro ayer que el petróleo es el objetivo, que las empresas petroleras estadounidenses e internacionales van a hacerse cargo de la industria venezolana que estaba nacionalizada desde mucho antes de Chávez, desde los años 70, eh, bajo el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Eso es el principal objetivo de lo que va a cambiar y de lo que Trump ayer adelantó, que va a financiarse con dinero de las petroleras y que una vez se haya normalizado la extracción de ese petróleo, lo que genere esa extracción servirá para reembolsarle a las petroleras y al gobierno estadounidense los recursos que han invertido en esta actividad y en esta intervención militar. Pero además de eso, hizo claro que el gobierno de los Estados Unidos va a dirigir Venezuela directamente, va a gobernar a Venezuela directamente por los próximos meses, que ellos no van a abandonar el territorio venezolano y que van a timonear las decisiones del gobierno que allí todavía queda. En este momento y tras la salida de Maduro del panorama, pues es la vicepresidenta de esa república, Delcy Rodríguez, la que ha asumido y ha sido ya reconocida
por la Asamblea Legislativa de Venezuela como la nueva gobernante, y además ya ha tenido el reconocimiento también de otros países de la región, como por ejemplo Brasil, en el momento en que yo les hablo. Y ayer Trump, a diferencia de con otros miembros o con la figura misma de Maduro, se dirigió y describió a Delcy Rodríguez como alguien que estaba cooperando y que le había dicho al secretario de Estado Marco Rubio que ella haría lo que los Estados Unidos entiendan que debe hacerse en este momento en Venezuela. Por lo tanto, esto ya tiene prácticamente a todo el mundo convencido de que Delcy Rodríguez ha sido la pieza clave que entregó a Maduro a la CIA, que ubicó a Maduro para que las autoridades militares y policíacas de los Estados Unidos lo pudieran apresar, y que además esto ha sido una especie de una suerte de golpe de Estado a Maduro por los propios miembros de su régimen, y que va a ser encabezado por la vicepresidenta Rodríguez. Delcy Rodríguez, sin embargo, para las gradas, algo que es muy común en esto, ayer salió e hizo unas expresiones públicas de que se exigía garantías de seguridad sobre la figura de Maduro, que la única figura eh, que gobierna, o el único gobernante de Venezuela es Nicolás Maduro, pero todos sabemos que una vez Maduro está en la realidad removido del panorama, pues poco importa la retórica, realmente lo importante ahora es cómo se establece una línea de mando y cuánta estabilidad el régimen que estaba allí operando va a seguir disfrutando, aunque ya sabemos que intervenido directamente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Trump dijo que en los próximos días van a anunciar los nombres de las personas que desde el Departamento de Estado van a comandar las determinaciones políticas en Venezuela, y también dio la impresión de que Delcy Rodríguez es un ave de paso, que va a estar allí, debe haber negociado su libertad, su seguridad, el poder salir ilesa de todo esto, porque contra ella y otros miembros del régimen también pesan eh, órdenes de captura y condena, y que lo importante va a ser entonces la organización supuestamente de unas nuevas elecciones para escoger finalmente un gobierno electo de Venezuela este próximo año, este año 2026. Lo que me lleva al último tema que quería discutir con ustedes hoy en este podcast, porque a todo el mundo le sorprendió ayer en la conferencia de prensa el que Trump y los demás funcionarios, especialmente el secretario de Estado, Marco Rubio, no hicieran referencia alguna a María Corina Machado, la líder política de la oposición, la que mantuvo abierta la discusión interna en el país sobre el resultado fraudulento de las elecciones del año pasado, en las que Maduro finalmente se hizo con el poder, y todo el mundo y casi prácticamente todos los países del mundo eh, y las regiones, Europa, etcétera, denunciaron que allí había ocurrido un fraude, que en realidad el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, era el verdadero ganador abrumadoramente de las elecciones, cosa que no se reconoció por el régimen. Maduro se juramentó. Y ayer tampoco Trump hizo referencia a Edmundo González ni a la posibilidad de instalar a Edmundo González Urrutia en el gobierno de Venezuela, en lo que se viabiliza el proceso de transición. De María Corina Machado, Trump directamente dijo algo que dejó a muchos con la boca abierta y tiene a Machado en silencio desde ayer. Ella había salido a dar unas expresiones de que había llegado el momento del pueblo, el momento de la libertad, que estaban listos para gobernar. Desde que Trump básicamente la sacó del panorama de transición, ella no ha vuelto a hablar. Y Trump le dijo a la prensa de los Estados Unidos que la razón por la que no organizaban la transición con ella es porque, aunque ella es una buena mujer, no tenía control ni tenía el respaldo
necesario para dirigir los destinos de Venezuela en este momento. Algo que parece absurdo, porque esta mujer, si hay algo que había logrado, era un respaldo abrumador de las masas venezolanas durante el proceso político, contra viento y marea, y un respaldo internacional realmente respetable. Acababa de recibir el Premio Nobel de la Paz de 2025. Algo que a mí me hace pensar que por eso tampoco le simpatiza tanto su figura a Trump, que ustedes saben que estuvo aspirando también a ese reconocimiento. Pero volviendo a la realidad, el hecho es que María Corina Machado y su movimiento, a pesar de la retórica, a pesar del año y medio que va desde aquel momento de las elecciones hasta que se produce esta acción militar de los Estados Unidos, nunca aparentan haber logrado fraccionar el, las fuerzas militares venezolanas que estaban detrás y están detrás de la permanencia del régimen. Ni tampoco lograron eh, reclutar a líderes militares importantes que hubiesen podido ponerle en jaque el control del territorio venezolano, que es vasto, al régimen chavista que dirigía Nicolás Maduro. Por lo tanto, esa es la razón, la información que está surgiendo es que el gobierno de los Estados Unidos está negociando directamente y ha negociado con quien entregó a Maduro, que es Delcy Rodríguez, y con los acólitos del régimen para establecer un periodo de transición, precisamente porque ellos tienen control de las Fuerzas Armadas y piensa el gobierno estadounidense que a través de Delcy Rodríguez van a poder mantener sometida a la autoridad militar venezolana, que aunque no se compara con el poderío militar estadounidense, es fundamental para el control del territorio y el control principalmente de las instalaciones estratégicas de extracción de petróleo, portuarias, aeroportuarias y de transportación al interior de la República Venezolana. Entonces, pues la información que trasciende es que han negociado y están en pláticas, en conversaciones constantes con Delcy Rodríguez, que les asegura ese control y que les facilita a Estados Unidos lo que en realidad es su meta inmediata, que es, como ya dije, tomar control de las operaciones de la industria petrolera venezolana y de otras extracciones minerales de tierras raras y otro tipo de recursos que ya Trump había adelantado, que estaban interesados en el momento en que se produjera un cambio de régimen en Venezuela. Así que el panorama es decepcionante para los seguidores de la oposición y para los líderes de la oposición venezolana, y yo me imagino que para la propia María Corina, porque pasa ella a un segundo plano ahora que ya la acción comenzó, ahora que ya el movimiento de cambio político que ella tanto defendió finalmente se materializó. Y uno tiene que concluir que ese es el precio de depender de una potencia mundial para el éxito político. Estados Unidos al final ha desechado eh, para todos los efectos la figura de María Corina y la figura de Edmundo Rodríguez y ha utilizado y pretende utilizar al propio régimen de Maduro para lograr sus objetivos estratégicos y para garantizar una estabilidad en la transición. ¿Cuánto va a tomar esa transición? Eso lo vamos a ver. Yo no creo que van a ser semanas, yo no creo que van a ser días, yo creo que esto se va a extender y que en ese manejo de esa transición consensuada con los mismos integrantes del régimen que están intentando disolver, obviamente van a tener que hacer compromisos que irán dejando cada vez más decepcionados a los venezolanos que de buena fe compraban la idea de que el tema de la democracia y de la salida de la dictadura era lo que movía a los Estados Unidos. Eh, y claro, al interior de los Estados Unidos, los demócratas
un poco han reaccionado a este año de elecciones, cuestionando la autoridad de Trump para ordenar acciones en territorio de un país soberano sin la autorización del Congreso. La realidad es que desde los tiempos de Eisenhower, en la presidencia, desde los tiempos de Kennedy, de Johnson, de Nixon, de todos los demás presidentes, pasando por Obama y por Clinton, los presidentes de los Estados Unidos han actuado como comandantes en jefe de la milicia para este tipo de operaciones y no han acudido al Congreso a recibir autorización. De hecho, el modus operandi para aprender a Maduro utilizando el narcotráfico y el Estado legal contra el narcotráfico como justificación, ya fue utilizado por George Bush padre en el 89 para deponer a Manuel Antonio Noriega en Panamá, como les mencioné. Es decir, que eso pasa a un segundo plano también, creo que es discurso porque se trata de un año electoral y porque la opinión pública en los Estados Unidos hasta ahora había estado en contra de cualquier intervención de los Estados Unidos en Venezuela y están tratando obviamente de estirar eso políticamente para que les sirva a sus propósitos. A Trump lo que a mí me parece que va a determinar el que esta sea una acción de reivindicación política, porque a nadie se le puede pasar inadvertido que todo esto está ocurriendo cuando siguen saliendo miles de documentos que vinculan al presidente con la siniestra figura de Jeffrey Epstein y su operación criminal en el mundo, de la que Trump aparentemente fue muy cercano. eh, y esto sirve obviamente para cambiar la narrativa por un tiempo en la discusión de los Estados Unidos, no en la discusión internacional. Pero el tema de Venezuela engendra un riesgo importante que deben controlar Marco Rubio y sus colaboradores, porque en la medida en la que la transición se alargue, en la medida en la que los venezolanos se den cuenta de que el régimen ha sido sustituido por una versión americanizada del mismo régimen, de que figuras como Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y otras van a seguir al mando del país, aunque sea siguiendo instrucciones, en esa misma medida se puede problematizar Venezuela y se puede además problematizar la transición. Y si eso ocurre, Estados Unidos y el gobierno de Trump van a adquirir un problema adicional en el contexto de, como ya les dije, este año electoral, porque después de todo, toda la política es local. Por ahora quería compartir con ustedes este análisis. Muchos me han escrito que cuando salía el podcast hemos hecho este esfuerzo de sacarlo hoy y iremos viendo la circunstancia en la que Puerto Rico no está ajeno porque fue utilizado directamente para estas operaciones militares y además porque estamos próximos a Venezuela geográficamente y toda la vida. Venezuela y Puerto Rico han mantenido una relación tanto comercial como social muy intensa por la cercanía de nuestros pueblos. Así que seguimos mañana.